Regresando a los temas que estábamos viendo previamente, como recapitulación, oligodendrocitos presentes en el sistema nervioso central, a nivel específico de este, va a poder darle mielina hasta 120 axones, de 50 hasta 120 axones. Aquí lo principal va a ser su diferenciación con las células que generan mielina a nivel del sistema nervioso periférico, que en este caso estaríamos hablando de las células de Schwann, derivadas de las crestas neurales, que en este caso una célula de Schwann va a poder darle mielina a un solo axón. Esta es la gran diferencia morfológica y funcional de las células que producen mielina. Oligodendrocitos, sustancia en este caso de mielina presente en el sistema nervioso central y puede mielinizar de 50 hasta 120 axones. A diferencia de la célula de Schwann, que es del sistema nervioso periférico, y una célula va a generar la mielina para un solo axón. Casi, casi, esto se lo tienen que grabar de memoria. La dispersión o arquitectura de esa mielina, en el caso de la célula de Schwann y del oligodendrocito, va a generar que en la parte central se encuentre el axón, por donde van a circular precisamente las vesículas sinápticas, van a circular los microtúbulos, las proteínas de transporte, y esta va a estar recubierta por una capa concéntrica que va a estar subdividida también en un eslabón lipídico y un eslabón proteico, así sucesivamente hasta llegar a lo más exterior. La función de esta característica en los componentes de cada una de las capas es para llevar a cabo un mejor aislamiento eléctrico y por ende el impulso siga manteniéndose hasta la terminación, en este caso, de la prolongación neuronal, prácticamente llegar hasta la prolongación axónica, el teledendrón. Si lo ven aquí de su lado derecho, tienen en la parte central el circulito naranja un axón y todo lo que es en este caso la mielinización de una célula de Schwann va a ser de manera concéntrica, cada capa, una de lípidos, una de proteínas, hasta llegar al exterior. Y en el exterior vamos a encontrar el soma neuronal de la célula de Schwann. De su lado izquierdo ven la ejemplificación con microscopía electrónica de barrido, el cual precisamente nos ayuda a poder esquematizar este tipo de situaciones. ¿Todo esto para qué? La última estirpe de importancia ahorita que vamos a abordar en neurohistología es la microglia. La microglia es un derivado del mesodermo. Son macrófagos modificados que se metieron dentro del sistema nervioso y que son capaces de mantener un microambiente adecuado entre todas las estirpes, que si hay un proceso lesivo, infeccioso y demás, se contenga y en este caso no se provoquen más daños de los que ya está provocando la situación. Casi siempre el 90-95% de las células de la microglia van a estar en fases no reactivas o quiescentes, también denominadas M0. Cuando estas se activan, se pueden activar de dos formas. En la situación primaria o en el proceso lesivo primario, van a producirse o activarse en una estirpe proinflamatoria. La situación que aquí debe de mantenerse es que prácticamente la microglia va a fungir como una célula inmunitaria fagocítica, va a promover en este caso factores proinflamatorios y entonces va a ir a donde está el microorganismo, háblese precisamente de bacterias, hongos, parásitos y lo que sea, y lo va a tratar de eliminar. Y va a ser el mediador para que otras células de la microglia se puedan acercar y puedan comprometer esa acción. Ya que se atacó al microorganismo y se contuvo la situación, pueden seguirse manteniendo activos, pero van a pasar a un estadio antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que promueve la cicatrización del tejido cerebral y como en este caso las neuronas en la mayor cantidad posible no se van a poder recuperar, van a estimular también a que las otras células de la glía se comprometan a ocupar esos espacios, para que así pueda quedarse completamente, vamos a decir que protegida el área que donde ya no está funcional ese sistema nervioso, aparte de ocupar un espacio y que ayude a la contención de fuerzas que pueda haber desde el exterior hacia el interior de el cráneo. Todas estas estirpes celulares
nos van a ayudar y son de las pocas células que dentro del sistema nervioso van a tener un proceso proliferativo intenso, más cuando están activas. Y casi siempre van a acercarse a los vasos sanguíneos, específicamente vasos venosos o vasos durales, porque van a estar en contacto estrecho con el sistema linfático que es paralelo al sistema de drenaje venoso, donde van a poder encontrar otras células inmunitarias fagocíticas para presentarle los antígenos y que estos vayan con las células del sistema inmune, linfocitos y demás, para poder promover la defensa en el caso del agente lesivo que estaba presentando. Otra situación que también se refiere aquí es ayudarnos a dirigir la plasticidad neuronal o poda neuronal. ¿A qué nos referimos con esto? La expansión tan grande de neuronas durante la formación intrauterina es a tal grado que cualquier daño en el proceso de la mitosis y demás tiene que estar regulado. Si no se mueve la célula, se tiene que eliminar. Entonces, la microglia es la responsable de ese proceso. También, conforme se van a diferenciar las células entre la lámina limitante interna y externa, que lo vamos a ver un poquito más adelante, también la microglia ayuda a que ciertos estirpes celulares no estén en mayor cantidad que otras. Entonces, ellas son las que llevan a cabo la inducción de la apoptosis de esas células neuronales para que entonces se limite su proliferación. A eso se refiere el término de poda neuronal. Entonces, como resumen, la microglia tiene la fase en este caso M0, que son células no atractivas o quiescentes, que son las que regulan el microambiente. Segunda situación, cuando se activan en la parte primaria, van a tener un efecto proinflamatorio como respuesta inmunitaria de tipo fagocítica. Y ya posteriormente, en la fase 2 o antiinflamatoria, su situación es, en este caso, inmunomoduladora, desactivación y cicatrización del tejido cerebral adyacente y reparación y modelación del tejido dañado. ¿Qué quiere decir? Que pueda ser suplido por células de la glía, en este caso astrocitos. Todos estos cambios que vamos a observar de las neuronas durante el proceso intrauterino están mediadas prácticamente por ciertos estirpes celulares, específicamente derivados del neuroepitelio. Entonces, la proliferación neuronal va a ser muy intensiva. Prácticamente desde la semana 6 o 7 hasta final del embarazo, vamos a encontrar una fase de proliferación excesiva. Tanto así que el pico más intenso es en la semana 18, casi a la mitad del embarazo, y se va a completar precisamente cuando este se finalice. El pico de proliferación más alto que se encuentra en el sistema nervioso es en la semana 18 y está en relación a 250.000 neuronas por minuto. Imagínense la cantidad de neuronas que se producen en una hora, en un día o durante esas 33 semanas aproximadamente que está de manera intensa la proliferación neuronal. Todo esto llevado a cabo en la lámina limitante interna, que es la zona periventricular del tubo neural. Toda esta diferenciación está mediada por la migración neuronal que existe de esa capa limitante interna a la capa limitante externa, prácticamente el neuroepitelio que se encuentra en la zona basal. Conforme la célula, en este caso, se vaya migrando por el andamiaje que forman ciertas estirpes gliales radiales, van a ocasionar entonces que puedan madurar esos células neuroepiteliales y entonces al regresar a la lámina limitante interna puedan tener la capacidad de generar mitosis. Al generar mitosis se van a poder empezar a proliferar y a diferenciarse para generar neuroblastos y espongioblastos. Todas las capas cerebrales se regulan y se forman a partir de una estructura central, la cual prácticamente va a tener prolongaciones radiales. Y aquí quiero denotar un punto importante por algo. Cuando yo llevé embriología y como estudiante vi los temas de neurogénesis del sistema nervioso, yo no entendía cómo se generaba la diferenciación neuronal. A mí me costó mucho trabajo entenderlo en su momento. Es todo un proceso de migración entre estructuras paralelas del neuroepitelio
y también de manera perpendicular con esas zonas de radiación. Y me refiero a radiación al andamiaje de la parte central o periventricular hacia el exterior. Todo esto durante el periodo intrauterino. Esto es diferente a los procesos de mielinización del sistema nervioso. No hay que confundirlos, son dos procesos completamente diferentes. Entonces, todo va a comenzar en relación a que tenemos al tubo neural, en este caso, que va a llevar su proceso de vesiculación o de no vesicularización. Y aquí vamos a tener en lo que es la parte central, abocado al conducto, en este caso ventricular o ependimario primario o primitivo, a las células del neuroepitelio, que son estas moraditas. Vamos a tener una zona de proliferación y diferenciación, que es lo que está delimitado con estos abones o líneas ausadas, que son las zonas, en este caso, basales. Y todo lo que está por el exterior son zonas marginales. Estas células del neuroepitelio van a empezar a migrar de la zona o de la línea limitante interna hacia la lámina limitante externa. Y este proceso de movilidad va a generar que produzcan mitosis y diferenciación celular. Entonces, algunas células de este neuroepitelio van en este caso a diferenciarse en neuroblastos a partir de la expresión de neuronina 1 y 9. Esa neuronina va a hacer que estas células neuroepiteliales se vayan diferenciando en neuroblastos. Y a partir de ahí se van a formar neuroblastos bipolares, monopolares y multipolares. ¿Por qué primero bipolares y luego monopolares? Porque recuerden que las neuronas tienen una prolongación axónica y prolongaciones dendríticas. Entonces, por regla, una de esas prolongaciones del neuroblasto bipolar se va a empezar a perder para poderse diferenciar en las prolongaciones dendríticas. Y el otro, el principal que queda como primario, es el que va a quedar como cono axónico, generador de una prolongación axónica. Si la neurona llegara a ser bipolar, por obviedad se van a mantener estas dos prolongaciones de desarrollo axonal. Y en este caso, si fueran neuronas multipolares, pues van a tener un primordio que sería el neuroblasto multipolar, el cual va a tener múltiples ramificaciones dendríticas y un solo cono axónico generador de un axón. Todo esto para que al final se genere una neurona madura. Segunda situación, tenemos a las células que en este caso también se generan de las células neuroepiteliales, pero van a formar espongioblastos. Y este espongioblasto tiene una característica principal. Va a generar varias estirpes celulares, pero nos vamos a quedar con tres principales. La primera, el espongioblasto radial, por el factor diferenciación de células gliales. A partir de este factor diferenciador de células gliales, va a formarse lo que es el ependimoblasto glial radial, ependimocito o ependimoblasto glial radial. Le puse estas pequeñas líneas, así como si fueran tipo andamiaje y una coronita, porque esta célula es la responsable de generar esta diferenciación de las células que forman el neuroepitelio a las células neuroblásticas y glioblásticas. Él es el responsable de la migración tanto paralela como perpendicular y a partir de ahí derivarse a todas las demás estirpes celulares. De hecho, antiguamente en los libros de neurociencias a esta célula, el ependimocito o ependimoblasto o espongioblasto glial radial se le conocía como astroblasto radial. Y por ende, al ser el primordio principal de la diferenciación y migración, van a quedar como remanentes, adivinen cómo qué, como vestigios periventriculares. Y esos vestigios periventriculares los podemos diferenciar en células ependimarias. O sea que las células ependimarias que recubren los ventrículos, en este caso cerebrales, y a nivel del conducto ependimario, pues son las células que precisamente hicieron la citoarquitectura neuronal en todo el tubo, en todo el tubo neural. Ya ves, digestivo, ya ven. Andaba pensando en comida, yo creo. Son las grandes diferenciadoras y que ayudan a la inducción, a la migración y a la proliferación
de todas las estirpes del sistema nervioso. Por ende, también vamos a tener espongioblastos, los cuales van a estar libres, no van a tener estas prolongaciones radiales, y ellos son los precursores de las células oligodendrocitos y astrocitos, a sus precursores, que al final se van a diferenciar en oligodendrocitos maduros y astrocitos en sus diferentes subtipos. Yo espero que haya quedado clara esta parte. Otra cuestión importante de este tema es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es ese complejo estructural entre vasos sanguíneos, células, en este caso gliales y neuronas, que ayudan a que este microambiente se mantenga en constante activación, nutrición y en este caso ayude a perpetuar la actividad sináptica del sistema nervioso. Como todo vaso sanguíneo, vamos a tener que el tejido hemático va a estar confinado por las células endoteliales. Recuerden que el endotelio es el órgano más grande del cuerpo humano. Prácticamente son células con fenestraciones abocados a una membrana basal, la cual forma como una barrera permeable y entonces esta barrera, hasta cierto punto, va a estar en contacto con los pedículos o podocitos de los astrocitos, las van a cubrir. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les dije que los astrocitos son los responsables de mantener la nutrición, el metabolismo y la función dentro del sistema nervioso. Entonces, estas células que son los astrocitos van a estar en contacto con estas células de las células endoteliales y por ende van a ser las responsables de nutrir y mantener el microambiente bioquímico y funcional del sistema nervioso. Los astrocitos son principalmente las células que van a estar en relación con las neuronas y precisamente van a ayudar a su difusión de los nutrientes. Ojo, no quiere decir que a fuerzas necesitas que la neurona toque al astrocito para nutrirse. Puede hacer contacto con una prolongación de los pseudópodos de esos astrocitos y por ende, por difusión, porque es prácticamente parte del astrocito, obtener sus nutrientes. Pero si ustedes les preguntan en el examen cuáles son las estructuras neuronales que componen a la barrera hematoencefálica, es del centro a la periferia, el tejido hemático que prácticamente no se contempla en ese eslabón, pero sí las células endoteliales, la membrana basal y en este caso los astrocitos. Esos tres componentes son fundamentales. Aquí en este corte histológico que tenemos de hematoxilina eosina es un corte transversal de nervio raquídeo. Recordemos que los nervios tienen múltiples axones, tanto aferentes como eferentes. Son aferentes porque llevan el impulso, el estímulo de la periferia hacia la zona axial y si son eferentes son efectores, generan una acción. Entonces principalmente ese va de la zona central o axial hacia la periferia. Esos axones están recubiertos por mielina. Entonces, ese recubrimiento de mielina que tienen los axones se le va a conocer, por ejemplo, como esas elongaciones de las células de Schwann. Pero también se le va a conocer por el tipo de tejido que tiene recubierto a ese axón como endoneuro. Quédense con ese término también. El endoneuro es ese recubrimiento de mielina que tiene cada uno de los axones. Cuando se componen estos axones se forman fascículos y esos fascículos también se van hasta cierto punto a delimitar por tabiques de tejido conectivo, en este caso denso. Ese tejido conectivo que conjunta múltiples axones formando fascículos van a estar recubiertos por este tejido conectivo y se les va a llamar perineuro. Todo ese recubrimiento de aquí, de múltiples axones, es el perineuro. Y dentro de ese nervio raquídeo, pues hay múltiples fascículos que van a formar el nervio raquídeo. Va a haber también vasos sanguíneos que nutren precisamente los arteriales, traen a la parte venosa y a lo mejor alguno que otro fascículo linfático. Todo en su complejo forma el nervio raquídeo. Y ese nervio raquídeo va a estar todavía vamos a decirlo que, confinado en un tabique más denso de tejido conectivo. Y ese tejido conectivo que rodea todo el nervio raquídeo es lo que vamos a conocer como epineuro. Entonces, mielina, axón, endoneuro.
Múltiples axones, fascículos, perineuro. Si está conteniendo múltiples fascículos, en este caso drenaje linfático, vasos sanguíneos arteriales y venosos, epineuro. Duda, por favor, lo que tengan de duda, mándenmelo por correo y demás para que podamos en este caso facilitárselos. Les gusta siempre, casi siempre preguntar en el examen estas cosas. Entonces, quédense con el corte, estudienlo bien. Esperemos que no haya ninguna duda respecto a ese punto. El siguiente tema que yo abordo después de generalidades, pues como vieron, es neurohistología. Pero ahora nos vamos a ir a la parte de neuroembriología o neurogénesis del sistema nervioso. Como les dije, prácticamente durante la vida intrauterina se tiene que formar todo el tubo neural y poner las estructuras que componen al sistema nervioso, tanto central como periférico. Esta diapositiva me gusta ponerla porque aquí nos habla de los procesos funcionales en los cuales se va a ir plegando ese tubo neural para generar las vesículas cerebrales, tanto primarias como secundarias. Y conforme se vaya desarrollando estas vesículas, van a generar en la porción del tubo neural que sí vesicula a las reestructuras encefálicas. Y en la porción del tubo neural que no vesicula van a formar a la médula espinal. El lugar de transición donde se lleva a cabo la diferenciación de tubo neural que vesicula no vesicula es ahí donde se va a formar en un futuro la decusación piramidal. Entonces, es de suma importancia que esto sí lo tengan bien claro. El tubo neural vesicula en una sección y vesicula y no vesicula en otra sección. Y esa zona de interfaz es donde se genera la decusación piramidal. Prácticamente durante nuestra etapa intrauterina y hasta que nacemos aproximadamente a los 8 o 9 meses, es lo ideal que nazcamos después de las 36 semanas, si se puede llegar a las 40 mejor. Pero si llegamos a este caso, vamos a ver que el encéfalo, casi todos los hemisferios cerebrales van a estar aplanados. Solamente se van a poder llegar a observar parcialmente algunos giros y surcos. Los principales, la cisura lateral o de Silvio, la cisura interhemisférica y en este caso el surco central. Esos son los sitios que se van a poder observar de mayor gradiente y que vamos a observar en una siguiente clase cómo se van desarrollando. Yo espero que no haya quedado dudas. Cualquier situación háganmela llegar, no hay ningún problema. Me pueden mandar WhatsApp, me pueden mandar mensaje por el correo electrónico que tienen del grupo de los documentos que le pasé. Y esperemos que esta semana pues terminemos de ver la cuestión de neuroimagenología, porque vamos a tener nuestra primera práctica.